Buenas tardes chicos, les voy a hacer un video para que les quede claro el tema de índices o de ratios que lo habíamos visto, que en realidad les mandé un texto y resolvieron el práctico con algunas dudas. En principio me voy a basar en el trabajo que ustedes tenían resuelto, que era este balance de sumas y saldos. En base a este balance aplicábamos los distintos índices o ratios. Vamos a empezar primero que nada con los ratios de liquidez. ¿Qué me miden los ratios de liquidez? ¿O qué es lo que es un ratio? El ratio o los índices me determinan la rentabilidad que tiene la empresa, me indican distintas mediciones. El de liquidez tiene que ver con la capacidad de pago que tiene la empresa. ¿Qué es lo que es la liquidez? El dinero en efectivo con el que cuenta la empresa. Por lo tanto, estos índices me van a medir con qué rapidez yo puedo pagar mis deudas inmediatas, es decir, qué cantidad de dinero en efectivo tengo. Tenemos dos tipos de ratios de liquidez. El de liquidez general, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Para esto vamos a explicar qué es lo que es un activo corriente. El activo corriente son todos aquellos bienes que se van a convertir en dinero dentro de los 12 meses. Por lo tanto, caja y banco siempre van a ser corrientes. Vamos a poner una lista de las cuentas del activo que siempre van a ser corrientes. En el activo corriente siempre vamos a tener caja, siempre vamos a tener banco, siempre vamos a tener la cuenta mercadería. ¿Por qué? Porque la mercadería, las empresas la rotan como mucho durante una semana, un mes. Es decir, la mercadería se convierte en dinero dentro de la semana, 15 días, un mes, pero nunca más de 12 meses. Por eso mercadería siempre es un activo corriente. Lo mismo que el IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal tiene que ver con el impuesto al IVA, que es mensual. Por lo tanto, se va a pagar o se va a cancelar en forma mensual. Por eso también siempre va a ser corriente. Y dentro del activo no corriente, que es aquel activo que yo no lo convierto en dinero dentro de los 12 meses, en general siempre vamos a tener los bienes de uso, como muebles y útiles, instalaciones, inmuebles, rodados y equipos de informática. ¿Por qué? Porque puede haber una excepción de que yo los venda dentro de los 12 meses, pero en general los bienes de uso yo no los tengo para liquidarlos en el año, sino para usarlos, y por eso en general siempre los tengo más de un año. Por lo tanto, estos siempre van a ser no corrientes. Los que pueden estar en el corriente o en el no corriente son las cuentas por cobrar, que son los deudores por ventas, los deudores varios, los deudores morosos, los deudores en gestión judicial y los documentos a cobrar. Todos estos o todas estas cuentas por cobrar se van a considerar corrientes cuando vence dentro de los 12 meses. Y estas mismas cuentas también las puedo tener dentro del activo no corriente cuando vence después de los 12 meses. ¿Sí? Cuando las voy a cobrar después de los 12 meses van a ser activo no corriente. Cuando las cobre antes de los 12 meses va a ser un activo corriente. De la misma forma se analiza el pasivo. El pasivo corriente es aquel cuyas deudas van a vencer dentro de los 12 meses. Y el pasivo no corriente van a ser las deudas que van a vencer después de los 12 meses. Dentro del pasivo ustedes han visto proveedores, acreedores varios y documentos a pagar. De la misma forma, proveedores,
acreedores varios y documentos a pagar. Van a ser no corrientes cuando vence después de los 12 meses y van a ser corrientes cuando vence dentro de los 12 meses. Bien, una vez teniendo en claro cuáles son los conceptos que voy a poner en el activo corriente y en el pasivo corriente, voy a tomar entonces las cuentas del balance que ustedes tenían para aplicar los índices. Entonces, en el activo corriente, ¿qué vamos a tener? Sí o sí, caja, que ustedes la tenían por un monto de 11.315,80. Van a tener banco, que lo tenían por 31.180. Van a tener mercadería, que la tenían por 54.500. Van a tener IVA, crédito fiscal, que muchos no lo consideraron, que es de 25.855,20. Y en este caso, dentro de las consignas, yo había especificado que deudores morosos iba a ser corriente, porque vencía dentro de los 12 meses. Entonces voy a considerarlo en los corrientes como 34.000. Eso hacía que mi activo corriente tuviera un monto de 156.851. Y en el pasivo corriente tenía en los documentos a pagar, yo les especifico que la señora Rosa el 50% se va a considerar corriente, es decir, los 14.000, más el IVA débito, que es pasivo y que siempre va a ser corriente. Mi pasivo corriente es de 30.742,91. Eso me indicaba un ratio de 5,10. Cuando el índice de liquidez es mayor que 1, como en este caso, quiere decir que la empresa tiene la cantidad de dinero suficiente para pagar sus deudas en el corto plazo. Por otro lado, dentro de los ratios de liquidez, además del de liquidez general, estaba el de liquidez específico, que es el ratio de prueba defensiva, que en realidad lo que me indica este ratio es cuánta plata tengo solamente en caja y banco. Es decir, cómo puedo cancelar mis pasivos en el corto plazo solamente teniendo en cuenta el dinero que tengo en la caja y en el banco. Para eso lo que tenía que hacer era sumar los valores de caja y de banco, que me daban un monto total de 42.495,80 sobre el mismo pasivo corriente, que ya lo habíamos calculado, que era 30.742,91. Eso me daba 1,38 y decía el ratio de prueba defensiva se saca en porcentaje, por eso lo multiplico por 100 y eso quiere decir que tengo un 138% de efectivo. ¿Qué significa esto? Que una vez cancelado mi pasivo, a mí me sobra un 38% todavía en caja y banco para poder utilizarlo en otras actividades o en otros gastos. Eso significa que me dé el 138%. Bien, vamos a tener también el ratio de capital de trabajo. El ratio de capital de trabajo me muestra lo que una empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo mis deudas inmediatas lo voy a pagar con mi activo corriente. Una vez que a lo que yo tengo como activo corriente le resto lo que tengo que pagar en el corto plazo, me va a indicar lo que me queda dentro del activo corriente para disponerlo en otras actividades o en otros gastos. Mi activo corriente ya habíamos dicho que era 156.851.
Y el pasivo corriente, que también ya lo habíamos sacado, me daba 30.742,91. Recordemos que este es el ratio de capital de trabajo. Me indica con cuánto me quedo en mi activo de corto plazo una vez que cancelo mi pasivo de corto plazo. En este caso, mi ratio de capital de trabajo es de 126.108,09. Es decir, que una vez cancelado mi pasivo, a mí todavía me queda dentro de la liquidez 126.000 pesos a favor. Es decir, para poder gastar en cualquier otra necesidad que se presente. Bien, ahora vamos a pasar a los otros ratios que eran el de endeudamiento. En este es el ratio en donde la mayoría se equivocó. Los ratios de endeudamiento me indican la capacidad que tiene la empresa para pagar deudas o para financiarse. ¿Qué significa esto? Es la capacidad que tiene para poder asumir gastos o deudas con capital propio o tiene que recurrir a capital de terceros para poder financiarse. Vamos entonces con los ratios de endeudamiento, que eran 3. Porque teníamos el de endeudamiento general, que era el pasivo total dividido el patrimonio neto. El pasivo total lo obtenemos del balance como dato que ustedes ya lo tenían sacado, que es 44.742,91. Ahora, el patrimonio neto, ya lo habíamos visto durante todo tercer año, que el patrimonio neto, y lo hemos visto en la ecuación patrimonial del balance, es capital más ingresos menos egresos, donde los ingresos menos los egresos es el resultado del ejercicio. Por lo tanto, el patrimonio neto estaba formado por los 110.000 más los ingresos que eran 83.628,09 menos los egresos que eran 75.520. Eso determinaba un patrimonio neto de 118.108,09. Eso es lo que yo tenía que poner dentro de patrimonio neto. No 110.000 como pusieron todos. Por lo tanto, entonces, el patrimonio neto es 118.108,09. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo deudas por 44.000 y mi patrimonio personal o el patrimonio propio es 118.000, la empresa, si bien está endeudada, está poco endeudada o se financia más con capital propio que con capital ajeno. En este caso, el índice me da 0,38 y me está indicando que en realidad, si bien hay deudas, está poco endeudada. Si hubiera sido mayor, esto es porque es menor que 1, si hubiera sido mayor que 1 me hubiera indicado que tenía muchas más deudas que financiación propia. Este es el índice de endeudamiento general. Por otro lado, se les pedía el de endeudamiento a corto plazo. El de corto plazo es el del pasivo corriente sobre el patrimonio neto, donde el pasivo corriente ya lo habíamos sacado anteriormente y era de 30.742,91 y el patrimonio neto que lo acabamos de sacar es 118.108,09. Eso me da que el de corto plazo es de 0,26. Eso también estamos indicando que del 38, 26 corresponden a las deudas de corto plazo. Y también vamos a tener el endeudamiento a largo plazo,
que es lo que vence después de los 12 meses, que va a ser el pasivo no corriente sobre el patrimonio neto. El pasivo no corriente habíamos determinado que quedaba solo en 14.000 sobre el patrimonio neto, que era 118.09, me indica que el endeudamiento a largo plazo es de 0,12. Fíjense, la suma de los dos me da los 0,38 que habíamos sacado en el general. ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de deudas que tengo que pagar o el mayor vencimiento es en el corto plazo, mientras que a largo plazo tengo menores deudas. Pero en general los dos han dado menor que 1, por lo tanto, en su conjunto la empresa se financia más con su propio patrimonio que con deuda externa. Bien, ahora vamos a ir, aclaro algo, al sacar mal el patrimonio neto sacaron mal todos estos índices. Por otro lado, vamos al último ratio o índice, que es el de rentabilidad. Este índice me está indicando la ganancia que va a generar la empresa, o sea, si es rentable o no. Índice, o vamos a llamarlo ratio, como ustedes lo han estado viendo. Bien, en este vamos a tener el de capital propio, la rentabilidad del capital propio. Eso me indica cuánta ganancia obtuve con el capital que invertí. ¿Y qué tengo que utilizar? La cuenta resultado del ejercicio sobre el capital que invertí por 100. La cuenta resultado del ejercicio, todos sabemos que es ingresos menos egresos. Por lo tanto, el resultado del ejercicio era 8.108,09 sobre el capital, que el capital es 110.000, me está diciendo que la rentabilidad que me generó ese capital es de 0,0737. Es decir, al multiplicarlo por 100, me está diciendo que es una rentabilidad del 7,37%. Esa es la rentabilidad que me generó mi capital. Pero por otro lado, también tenemos el ratio que me indica la rentabilidad de las ventas. ¿Qué es lo que es la rentabilidad de las ventas? Este ratio me indica solamente qué ganancia obtuve solo de la venta de la mercadería. ¿Y cómo la obtengo? Del resultado, este es el resultado, recuerden, resultado neto. Pero por otro lado vamos a tener el resultado bruto. El resultado bruto es solamente el que obtengo de las ventas menos el costo de ventas, es decir, la ganancia que me produjeron solo las ventas. Teniendo en cuenta ventas de 83.628 y un costo de ventas de 62.500, de la diferencia obtengo el siguiente resultado, 21.128,09. Ese índice de ventas lo tengo que dividir sobre el total de ventas, es decir, sobre los 83.628,09. Eso quiere decir que al darme 0,25, lo voy a llevar a porcentaje, por 100, me dice que esas ventas me han generado una ganancia del 25%. O sea, la rentabilidad que obtuve con esas ventas, solo con las ventas, fue del 25%. Bien, ese es el resultado que ustedes tenían que poner en los ratios. Vuelvo a repetir, también al sacar mal el resultado del ejercicio, hicieron mal el ratio de rentabilidad del capital propio. Espero que les haya quedado claro y en el próximo trabajo práctico van a volver a hacer un balance como el que hicieron y a ese balance ya le van a aplicar directamente al final los ratios que acabamos de ver. De la misma forma que yo lo he resuelto acá, teniendo en cuenta siempre el balance de sumas y saldos.
siempre teniendo en cuenta que el patrimonio neto es el capital más ingresos menos egresos, no solo el capital. Y que el resultado del ejercicio es ingresos menos egresos, no más egresos como algunos también me pusieron. Bueno chicos, cualquier duda me consultan y espero que les haya quedado claro el tema.